Hola, muy buenos días, buenas tardes queridos alumnos. Vamos a empezar el primer curso, el primer tema de todo econometría en su curso de econometría 1. El primer tema sobre la regresión lineal. ¿Qué es la econometría? La econometría tiene distintas formas de ver, o algunos autores han utilizado su propia visión de descripción sobre lo que es la econometría. Frisch en 1930 indicaba, digamos, que la experiencia ha demostrado que cada uno de los tres puntos de vista que él veía, como la cuantitativa, la observación estadística y la teoría económica, tenían formas de expresión matemáticas que podían ser medidas, ¿no? Maddala en el 96 hablaba muy sucintamente sobre el tema de la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos en un análisis de los datos económicos. Pero avanzando con el tiempo, encontramos con muchos autores que tienen su propia visión de qué es la econometría. La econometría, básicamente, en un resumen formal, podríamos decir de que es el conjunto de técnicas, tanto estadísticas, matemáticas y conocimientos de la materia de economía, en este caso aplicado a la economía, porque la econometría tiene sinfín de aplicaciones, tanto en ciencias económicas y financieras como física, química, biología, medicina, etcétera. La econometría es muy aplicable, o sea, tiene muchas aplicaciones a todo nivel. Entonces, tanto las herramientas estadísticas como las matemáticas vinculadas a una teoría para estructurar o abstraer esa idea teórica que se quiere comprobar con técnicas estadísticas, con hipótesis contrastadas de estadística inferencial. Los tipos de variables que se pueden utilizar en este tipo de análisis econométrico son, como las podemos ver en la diapositiva, medidas nominales, ordinales, que son las variables cualitativas, y medidas de intervalo o medidas de cociente o proporción, que sean las variables denominadas cuantitativas. Otro tipo de variables pueden ser discretas y continuas, y variables dependientes e independientes. Estas últimas sí tienen que ver con no son distintas a las anteriores, ¿no? Al final son como un nombre y apellido de lo que podríamos estar viendo, ¿no? Discretas y continuas. Discreta, en todo caso, sería una variable de intervalo, por ejemplo, ¿no? 1, 0, 1, 1, 2, 3, ¿no? Y continuas podría ser una variable, como su nombre lo dice, el continuo, la estatura de las personas, por ejemplo, el IPC, el paro. Los modelos econométricos son una representación simplificada de una realidad que queremos contrastar, ¿no? Hay que entender de que es una clase particular, digamos, de objetivos de cuantificar las relaciones entre las variables que estemos midiendo. En el sentido amplio, como la teoría nos indica, el análisis econométrico se va a ocupar de desarrollar medios a través de los cuales se puedan verificar hipótesis relativas a los sistemas económicos. Sus instrumentos básicamente son la matemática y la estadística. Existen distintos tipos de datos, ¿no? Para el análisis empírico. La sección cruzada, cross-section, las series temporales, time series y el panel data. Es interesante porque cada una de las tres son tres distintas especialidades, si uno quiere llamarle, por las aplicaciones que uno ve. En la vida es muy difícil tener el concepto claro de todos los tipos, digamos, de modelos que se pueden utilizar en econometría, ya que las aplicaciones son lo más difíciles de realizar. Uno puede tener, digamos, noción o conocimiento pleno, digamos, de lo que es una sección cruzada o una serie temporal o los panel data, pero le carecerá tiempo, o sea, le dará poco tiempo para estudiar, por ejemplo, la teoría pues, del riesgo financiero o la teoría de las ventas o consumo, etcétera, ¿no? Ahí es el problema más grande. Las etapas de la elaboración del modelo econométrico es una forma iterativa, ya que comienza en la especificación, que es la parte más importante de la econometría, o sea, del modelizado econométrico, ya que con una mala especificación tenemos muchos problemas. La estimación, que vendría a ser el cálculo,
¿sí? La contrastación, que serían los contrastes de hipótesis o sobre hipótesis estadísticas respecto al comportamiento de las variables o de los parámetros que estamos utilizando. El diagnóstico, ¿sí? Y cuando llegamos a este punto, si el diagnóstico de la contrastación de los estadísticos y de las hipótesis nos hablan bien de los estimadores que hemos hecho respecto a la especificación realizada, podremos utilizar el análisis para dos puntos importantes, que es la predicción a futuro o la predicción puntual, que es estática, y otras aplicaciones de los modelos de regresión, que podrían ser, por ejemplo, modelos que nos ayuden a contrastar cierto comportamiento de una aplicación, o básicamente lo que se llama observación o control. Entonces, en la especificación es una especie de mundo muy importante de conocimiento que debemos aportar al momento de especificar la ecuación estadística, ¿no? La ecuación matemática que será evaluada estadísticamente. Está el examen del marco teórico del contexto de la aplicación que vamos a utilizar, la selección de la muestra del análisis, la selección de la forma funcional y la especificación de las relaciones de causalidad. Esto es importante porque al final nosotros estamos viendo generalmente modelos causales, ¿no? Tal cosa causa efecto a lo que queremos observar. En la estimación se utiliza mucho y con mucha potencia la teoría de la inferencia estadística, donde está la elección del método de estimación, el examen de las propiedades y las probabilidades, tras las aplicaciones de los modelos, y la obtención de la estimación de parámetros, de la varianza, de las perturbaciones aleatorias, etc. Entonces la parte de inferencia es muy importante para la econometría. La contrastación, como decía, tiene parte de lo que es la inferencia, la teoría estadística de la inferencia, que es el análisis de los signos y la cuantía del parámetro, el análisis de bondad de los parámetros, los contrastes individuales, el contraste conjunto, los contrastes de hipótesis básicas, estructurales, relativas a la perturbación aleatoria. Y claro, el diagnóstico tiene que ver con el análisis a priori de los resultados que hemos obtenido y el análisis a posteriori. Generalmente, a priori es el momento que tienes el resultado. No hay posibilidad de hacer un análisis de futuro, ¿no? Por decir, digamos, yo tengo una predicción, digamos, de lo que usualmente se hacen en finanzas o en presupuestos, cuando uno está utilizando, digamos, financiamientos y quiere hacer su proyecto de financiamiento, utiliza algunos métodos para hacer un análisis de cómo será su cash flow, por ejemplo, ¿no? O cómo evolucionar sus ingresos, ¿no? Entonces, si yo hago una estimación de ese tipo, ¿sí? Quizás yo quiera hacer un análisis a priori sobre ese hecho, cosa que no es correcto, porque no tenemos datos reales, son aproximaciones hechas sobre inferencias. Dentro de las aplicaciones de los modelos econométricos está el análisis estructural o descriptivo, que es la cuantificación de la relación que durante el periodo que estemos analizando, ¿sí? ¿Qué pasará o cómo se comportarán las variables implicadas? El conocimiento del signo y el valor del parámetro del modelo es importante, pero más que todo que el valor del parámetro que vamos a estimar es el signo. Porque imagínense, por ejemplo, en una ecuación del PIB, que es igual a la inversión, al consumo de los hogares, al gasto del gobierno, las exportaciones netas, que es una función, por ejemplo, aditiva. Si nosotros no supiéramos que es una función aditiva, pues tendríamos problemas ya de teoría. Predicción o establecimiento de los valores futuros. Hay que pensar muy bien y hay que tener en cuenta desde el inicio de que el futuro solamente es eficiente cuando se lo calcula con periodos cortos, de horizonte corto, no así en momentos largos. Y la evaluación de políticas o simulación de efectos, que serían, digamos, los que tienen, digamos, el efecto sobre una variable a explicar, que se podrían diferenciar en estrategias que afectan a las variables explicativas, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos nosotros nuestro modelo para evaluar algún tipo de política que se ha incluido en el 2004 y tenemos datos desde el 2000 hasta el 2016, entonces ahí podríamos ver si afectaron o no afectaron esas políticas. Los requisitos previos a la elaboración de los modelos econométricos: es importantísimo una adecuada formación teórica sobre el fenómeno u objeto de estudio.
Ahí es el problema más complejo, digamos, en la modelización. Conocimiento suficientemente preciso sobre la realidad a describir, el análisis previo del modelo econométrico, conocimiento a priori de las limitaciones y posibilidades de la información estadística disponible, principio de parsimonia, que es importantísimo en la econometría, ya que ecuaciones muy grandes, digamos, con muchas variables, no es parsimonioso. Mientras nosotros podamos abstraer una realidad en una ecuación pequeña, es mucho más eficiente que utilizar muchas variables donde las interacciones entre ellas, pues producen efectos que no sabemos cuáles son hasta después de la modelización. Bueno, hasta aquí la introducción del primer capítulo de Econometría 1. Muchas gracias y hasta luego.